El camino del reino. Miami, Florida, domingo 24 de octubre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas de Jeremías capítulo 31, versículos del 7 al 9. El Salmo 126, entre paréntesis 125, versículos del 1 al 6. La primera lectura está tomada de Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y el Evangelio esa fue la segunda lectura. Y el Evangelio está en Marcos 10, 46, 52. El tema de hoy: suelta el manto de mendigo. Queridos amigos, la aclamación antes del Evangelio dice: nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. ¿Qué les parece? Destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. A lo largo de este año litúrgico, ciclo B, que se inició el primer domingo de Adviento del 2020, hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas. El próximo domingo 21 de noviembre leeremos el último texto de Lucas, pues el siguiente domingo, que será 28 de noviembre, se iniciará el tiempo de Adviento y el nuevo año litúrgico ciclo C, y estaremos estudiando el Evangelio de Marcos. Yo los invito a que vayan a sus librerías locales, los que están en Lima, en San Pablo o Las Paulinas, para comprarse el calendario. Es un librito que se llama Calendario Litúrgico, y para esta vez será el ciclo C, para vivir mejor la palabra de cada día. Así tendrás las lecturas de cada día y de todo el nuevo año litúrgico. Leamos ahora la primera lectura, Jeremías 31 del 7 al 9. Esto dice el Señor: gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos, proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas. Volverá una enorme multitud. Vendrán todos llorando y yo los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Jeremías acompañó a Israel en el destierro a Babilonia. Allí profetizó un mensaje esperanzador de salvación para su pueblo Israel. Estén en la condición que estén, porque la historia se encuentra en las manos de Dios. El destierro a Babilonia, así como el regreso a su tierra, será como revivir el éxodo, pero con la promesa de que, a pesar que marcharon llorando, regresarán entre los consuelos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra, dice Efesios 3:15. Amén. Oremos con el Salmo 126, que es uno de los 15 salmos que se cantan en las subidas en camino hacia las escalinatas del Templo de Jerusalén, que se realizaban 3 veces al año en las peregrinaciones desde Galilea y otros lugares del norte de Israel. Salmo 126, versos del 1 al 6. El responsorial: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Respondemos: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Respondemos: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. Respondemos: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Respondemos: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos del 1 al 6. Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor, sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tenemos en Cristo a un sumo sacerdote a quien Dios llamó: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, verso 7. O, como dice el Salmo 110, verso 14, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Con esta clase de sacerdote ya no tenemos que ofrecer dones y sacrificios por los pecados, ya que gracias a su único sacrificio en la cruz hemos sido completamente librados de toda condenación por nuestra unión a Cristo. Romanos 8:1. Queridos amigos, qué importante es enseñar a nuestros hijos acerca del llamado sacerdotal que tenemos cada uno de nosotros. Dice 1 Pedro 2:9, somos descendencia elegida, reino de sacerdotes. Y en la familia, el esposo es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y al mismo tiempo salvador del cuerpo que es la iglesia. Y como la iglesia es dócil a Cristo, así también deben serlo plenamente las mujeres a sus maridos. Efesios 5, 23 al 24. Por lo tanto, los padres deben entrenar a sus hijos varones a ser los sumos sacerdotes de su hogar para santificar a su esposa, a sus esposas y a sus familias. Y las mujeres deben aprender a ser como las diáconas al servicio de este ministerio sacerdotal del esposo. El hombre debe preparar el altar familiar, en donde la mujer servirá de ayuda para mantenerlo ordenado, pulcro y hermoso, para poder reunir a la familia para orar, para leer y meditar la palabra, para realizar ofrendas agradables a Dios cada día. A esta se llama la iglesia doméstica. Allí donde nos toque vivir, aprendamos a levantar nuestra tienda del encuentro con Dios, nuestro altar familiar en nuestra iglesia doméstica. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó,
con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le contestó: «Rabuní, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Con este evangelio nos encontramos en la última etapa del camino de Jesús a Jerusalén, el camino a la cruz. Salía de Jericó cuando escuchó los gritos del ciego Bartimeo, sentado al borde del camino. Al borde del camino. Esto nos dice que para los ciegos como él no había un camino para ellos. Estaban marginados por la sociedad, estaban fuera de ella, así como todo aquel que tuviera una tara física en Israel. Bartimeo gritaba: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». ¿Y tú que me estás escuchando, no sientes deseos de empezar a gritar como Bartimeo? Gritar con la esperanza de que tu enfermedad sea sanada, tu problema resuelto, tu matrimonio restaurado, tu hijo liberado de las drogas, tu deuda cancelada. Si deseas, hazlo ahora, sin temor, porque así como Jesús escuchó los gritos de Bartimeo y lo mandó llamar, así Jesús escuchará tus gritos y te llamará por tu nombre. Pero hay algo que debes de hacer antes de acercarte a Jesús. Tira ese manto de mendigo que llevas encima. Hasta hoy, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ponerlo sobre los hombros, sin darnos cuenta, claro. Este manto se llama la autocompasión, el sentirse pobrecito de mí, el creerse víctima de todo y de todos. No, nosotros somos un reino de sacerdotes, somos una nación santa, somos llamados hijos de Dios. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tira ese manto de mendigo, el cual es como una fortaleza mental que debe ser erradicada, 2 Corintios 10, versos del 4 al 6, pues te hace desobediente a la voluntad de Dios y te impide ver la realidad, es decir, te hace ciego. Entonces Jesús te preguntará: ¿qué quieres que haga por ti? Y tú podrás responder: Maestro, que pueda ver. Y Él te responderá: anda, tu fe te ha curado. Ver la realidad de su condición para Bartimeo fue importante. Era digno de ser escuchado por Jesús, era digno de recibir su sanidad, era digno de un cambio en su vida, era digno de tener una nueva oportunidad. Él tiró el manto de mendigo. Eso es lo que te ofrece Jesús, la oportunidad de cambio, la oportunidad de volver a participar en la sociedad en vez de ser un apartado de la misma, en vez de sentirte un marginado. Y ahora, una vez sano, te toca seguir los pasos de Jesús como lo hizo Bartimeo, aunque sea
en el camino de la cruz. Amén. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.